Ya, ahora empezamos oficialmente. Buenas tardes, chiquillos. Hoy día vamos con la segunda clase del módulo 3, que es el rol del auxiliar de farmacia. Recordar que hoy día tenemos la prueba número 1 del módulo 3. Para los que no se habían conectado, les recuerdo que el módulo 3 y el módulo 4 son más cortitos. En vez de tener 8 clases, vamos a tener 4 clases cada uno. Y en la última prueba del módulo 4 se abren las pruebas recuperativas para atrás de ambos módulos, ¿ya? También les recuerdo que me dieron la instrucción que luego de esa chance, que es la prueba recuperativa, el que no la haya dado, tengo que poner nota 2, ¿ya? Así que por favor, realizar las pruebas a tiempo o si no, darla en la chance de la recuperativa, porque si no, ya no hay más chances por protocolo de la OTEC, ¿ya? Mm. Profe, ¿les hizo saber a los jefes nuestro malestar por el asunto de las pruebas? Pero quedamos que le van a empezar a sacar fotos a las preguntas que consideren que estén mal redactadas o que estén medio engañosas para yo írselo transparentando, porque no les puedo decir que revisen todas las pruebas para atrás, ¿cierto? Entonces, ahora que vamos a tener la primera prueba, si ustedes consideran que alguna pregunta está media engañosa, está mal redactada o no se entiende muy bien, me la van a hacer llegar y yo la hago llegar a la coordinación. ¿Ya? Ya, gracias, profe. Ay, mira, papito. Muy buena suerte y estudien mucho. Ándate para allá. Perdón. Ya. Entonces vamos a empezar la clase pasada. Vimos un poquito del rol del auxiliar en la dispensación, en la recepción y en el almacenamiento, ¿cierto? También vimos las habilidades blandas que teníamos que tener como auxiliares de farmacia. Entonces, hoy vamos a ver el tema de la condición de venta de los medicamentos, ya de qué depende de que un fármaco se pueda adquirir sin receta o con receta médica, ¿ya? Va a depender de diferentes aspectos. Algunos van a ser propios del medicamento, como las características farmacocinéticas, el efecto o los efectos adversos que puedan tener. Sin embargo, también se consideran aspectos sociales como el abuso y el uso inadecuado, por ejemplo, uso recreativo de algunos fármacos. Cuando vimos el tema de cuáles eran los principales medicamentos que se vendían en Chile, vimos que habían algunos que se ha aumentado o incrementado su consumo por un mal uso de este, por ejemplo, la sopiclona o por ejemplo los antibióticos, ¿ya? Que por creencia del cliente o del usuario empiezan a adquirirlo más sin tener conciencia de su real uso y haciendo un mal uso, un abuso de estas sustancias y por lo tanto los agentes regulatorios de nuestro país le fijaron condición de venta con receta, ¿ya? Algunos criterios para establecer la condición de venta de los medicamentos son cuando tenemos medicamentos con estrecho margen terapéutico, ya que lo vimos también en las clases anteriores, que era cuando teníamos el mínimo para realizar el efecto y el mínimo para que sea tóxico, este rango era muy pequeño. Entonces, pequeñas variaciones en la concentración del fármaco, ya sea a la baja o a la alta, no iban a producir que o perdamos el efecto o que fuera un efecto tóxico. ¿Cierto? Ejemplos de algunos medicamentos con estrecho margen terapéutico. ¿Se acuerdan de alguno? Tirón de oreja porque estaba en las clases pasadas. Por ejemplo, los anticoagulantes como el acenocumarol, la warfarina, ¿cierto? La digoxina tenía estrecho margen terapéutico. Medicamentos antiepilépticos también tienen estrecho margen terapéutico, ¿ya? Y que pueden causar una reacción adversa severa en el usuario, por eso se tienen con condición de venta con receta. También hay algunos medicamentos que están con receta médica porque tienen la capacidad de enmascarar alguna patología.
¿Qué significa esto? Que al tomarlo, claro, elimino los síntomas, pero puedo estar enmascarando una patología de base importante, ¿ya? Ejemplo de esto, el omeprazol. El omeprazol, al ser un inhibidor de protones, nos va a disminuir los síntomas gastrointestinales, ¿cierto? Pero nos puede estar enmascarando, por dar un ejemplo, un cáncer gástrico. Entonces, como yo tomo omeprazol todos los días, disminuyo esos síntomas, ¿cierto? Y no me percato que puedo estar con una patología oncológica a nivel gástrica, ¿ya? Entonces, por eso también se pide que sea con receta retenida, o sea, presentación de receta o receta retenida. Fármacos prescritos para enfermedades que requieran seguimiento médico, en donde la automedicación constituye un riesgo potencial para la salud. Ya medicamentos como antidepresivos, como algunos para la presión, para la diabetes, son medicamentos de uso crónico de larga data y que requieren un seguimiento médico, ¿ya? Pero si el usuario lo puede adquirir en la farmacia sin necesidad de ir al médico, no va a asistir a sus controles. ¿Ya? Entonces, para poder tener este seguimiento médico, para ver si el fármaco está realizando su efecto, si va bien, si va mal, se requiere una receta para obligar también al usuario a acudir a su control médico. ¿Ya? Medicamentos que generan dependencia o adicción generalmente son medicamentos como las benzodiazepinas o medicamentos que influyen en el sistema nervioso central, que nos va a causar sensación de placer, que nos va a causar sensación de euforia. Esos medicamentos en sí tienen un gran potencial de ser adictivos, ¿ya? Entonces, cuando son adictivos o causan alguna dependencia o adicción, también se les pone bajo condición de venta de receta. Y también pueden ser algunos fármacos que pueden alterar la percepción, causar cambios subjetivos en los pensamientos, las emociones o la conciencia. Ya en este caso pueden ser un opioide, puede ser un fentanilo, puede ser algún medicamento que pueda causar algún tipo de alucinación, perder el sentido de espacio y tiempo, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces son algunos criterios que tenemos eh, o que la normativa indica que necesitan tener receta médica. ¿Se entiende? Ya. Entonces vamos a ver la condición de venta de los medicamentos. La condición de venta de un medicamento corresponde a la forma o mediante la cual debe ser dispensado en una farmacia según las disposiciones que lo regulan. La venta de medicamentos en Chile está regulada por la Ley de Fármacos. De acuerdo con esta ley, los medicamentos se diferencian en tres categorías según su condición de venta. ¿Ya? Vamos a tener venta directa o sin receta médica, presentación de receta y presentación, o sea, y receta retenida. ¿Ya? Esas son las tres condiciones de venta. Venta libre o directa, con presentación de receta y con receta retenida. No necesito receta, solamente tengo que mostrar la receta y me la puedo llevar conmigo. La receta se queda en la farmacia. ¿Ya? Esas son las tres condiciones de venta. Ahora, en la receta retenida vamos a tener tres variables más que vamos a ver. ¿Ya? O sea, ya. No necesito receta, solo presento la receta y me la llevo, ya. Y en la receta retenida vamos a tener receta retenida sin control de stock, o sea que la retienen, pero no es necesario que lleven un libro contando el medicamento. Y vamos a tener con control de stock, y ahí vamos a tener dos tipos, la receta blanca y la receta cheque, ¿ya? La vamos a ir viendo, pero lo que a mí me importa que quede claro es que son tres condiciones de venta. Independiente que la receta retenida tenga más de un tipo de receta retenida, ¿ya? Entonces, la venta directa o también conocida como medicamento de venta libre corresponde a un grupo acotado, más o menos el 10% de los fármacos registrados en el país, o sea, poquísimo. Es muy poco lo que se puede vender sin receta, ¿ya? Esta condición de venta se otorga a medicamentos que cumplen las siguientes condiciones. Primero, está destinado a prevenir o atenuar síntomas de fácil reconocimiento por parte de quienes lo usan directamente. ¿Cuáles podrían ser síntomas de fácil reconocimiento?
la tos, ¿cierto? El romaízo, alguna Dolor de cabeza. dolor de cabeza, algún dolor, ¿cierto? Que necesitamos algún analgésico. Muy bien. Resfriado común. Muy bien, Danitz. Esos son síntomas fáciles de reconocer, por lo tanto podemos vender esos medicamentos sin receta, ¿ya? Y también pueden ser destinados al tratamiento de enfermedades leves de fácil identificación, como es el resfriado común que dice la Dani, ¿cierto? Porque un resfriado común es la enfermedad o la patología. Los síntomas del resfriado común va a ser tos, romanizo, alergia, dolor de cabeza, fiebre, ¿cierto? Esos van a ser los síntomas y la enfermedad va a ser un resfriado común, ¿ya? Entonces es cuando tenemos una patología fácil de identificar o síntomas de fácil reconocimiento que pueden ser usados de forma leve, ¿ya? Cuando hablamos de medicamentos que tienen venta directa o venta libre, esto siempre va a estar rotulado en su envase o sea, secundario, perdón. ¿Cierto? Va a decir que es de venta directa, ¿ya? Entonces, cuando tengan alguna duda si el medicamento es o no de venta directa o es con receta retenida o receta o presentación de receta, pueden ir directamente al envase secundario en donde va a estar la condición de venta del medicamento, ¿ya? Se ve chiquitito, pero está. Dígame, Dani, Profe, hay una cosa que ahí me entró una duda. dígame. Usted dice que en el envase dice que es o venta directa o venta bajo receta o mostrar la receta solamente. En todos los envases, en todos los envases de medicamentos, dice eso. Debería, sí, por legislación tiene que decir el tipo de condición de venta. A menos que estemos hablando, no sé, de un suplemento alimenticio, que eso tiene otra regulación, ¿cierto? Y que en general no requieren receta médica. Algunas vitaminas también no dice, pero en general todos los productos farmacéuticos por legislación tienen que tener el tipo de condición de venta en el envase. Ah, ya. Gracias, profe. De nada, Pepe. Ya, entonces, condiciones de venta de los medicamentos. En Chile, los medicamentos de venta directa son aquellos que pueden adquirirse sin necesidad de una receta médica. Estamos claros en eso, ¿cierto? El Instituto de Salud Pública mantiene una nómina de productos de venta directa farmacéuticos que incluye los principios activos autorizados para esta modalidad de venta. Algunos ejemplos de estos principios activos está el paracetamol, tenemos la aspirina, ¿cierto? La loratadina, ranitidina, aunque la ranitidina oral ya está salida del mercado. Paracetamol como uso de analgésico, antipirético, utilizado para aliviar el dolor y reducir la fiebre. Aspirina empleado para aliviar el dolor, reducir la inflamación y bajar la fiebre. ¿En qué dosis entonces tendría que ser? Sale de ahí. Perdón, está mi gata justo arriba de la cámara. ¿En qué dosis es analgésica la aspirina? Sobre 600. Sobre 500. Muy bien, vale. Acuérdense que sobre 500 es analgésico. En dosis más baja es antiagregante plaquetario, que es para las enfermedades, para prevenir enfermedades cardiovasculares. Loratadina, antihistamínico, utilizado para aliviar los síntomas como alergia, estornudos, picazón. Y la ranitidina, que es utilizado para tratar y prevenir úlceras en el estómago y el intestino. Acá tenemos, perdón, acá tenemos una foto de una farmacia, ¿cierto? En donde se puede ver que además los medicamentos que tienen condición de venta directa pueden estar exhibidos ya en el frontis de la farmacia o en las góndolas, ya, porque pueden ser exhibidos, como vimos también pueden tener promoción para la venta, ¿cierto? Porque son sin receta, ya no tienen mayor legislación. Ay, ahí va, aquí va esta parte, más adelante.
Publicidad de medicamentos de venta directa. Entonces, está permitido solo para medicamentos que tengan venta directa por el ISP. Debe ser aprobada. Toda publicidad debe ser previamente aprobada por el ISP, incluyendo estos comerciales que dan en la tele, radio, medios impresos, digitales y redes sociales. ¿Ya? A pesar de que pueda haber publicidad para los productos de venta directa, igual tiene que haber una previa aprobación del ISP de qué va a ser lo que vamos a mostrar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no puede inducir a error o exagerar los efectos del producto. Debe incluir el nombre del principio activo, indicaciones y contraindicaciones y advertencias. Y debe sugerir siempre el uso responsable de los fármacos, ya sea como si los síntomas persisten, tienen que consultar a su médico, recuerden automedicarse, tienen que haber estas frases como cliché, ¿cierto? Para que puedan tener un buen uso los fármacos en sí. ¿Ya? Está prohibido usar figuras de médico profesionales de salud como respaldo comercial. ¿Se puede disfrazar a un actor de médico? Sí, pero ¿puede un médico hacer un comercial? No, porque ahí estamos influyendo a que se piense que ese medicamento tiene ese respaldo de ese profesional. Tampoco se puede comparar medicamentos o mencionar la competencia, o sea, no puede ir el quitador a decir soy mejor que el Geniol, ¿ya? Y tampoco se puede afirmar que cura de forma definitiva o que no tiene efectos secundarios. Esas son las cosas que están prohibidas en la publicidad de medicamentos en Chile, ¿ya? Y en la farmacia, en la ubicación, está autorizado que pueden exhibirse en estanterías accesibles al público fuera del mesón de atención. O sea, puede estar fuera del mesón que tenemos principal. Deben ser claramente identificados como medicamento de venta libre. Tiene que haber alguna parte donde diga que estos medicamentos no requieren receta médica. Se permite que el cliente los tome directamente como en góndolas o vitrinas abiertas y el área debe estar ordenada, limpia y bajo supervisión del personal farmacéutico. ¿Ya? Esos son los medicamentos entonces de venta libre de productos farmacéuticos. A ver, Danitza, dame un nombre de un producto de venta libre que se te ocurra. Ibuprofeno, Ya, muy bien. Romina, sin repetir. Paracetamol, Muy bien. Vale, vale, Meneses. El Brontex, Ya, para la tos, bien. Jessica, Bromexina, muy bien. Bromexina, bien. Constanza S. Aspirina, Aspirina, ya. Susana, El losartán. los sartanes con receta médica. ¿Y Presentación cómo de... no me piden? No te piden, pero deberían. Scarlett Johansson. ketoprofeno, Muy bien, ketoprofeno, bien. Claudia Cayuján. Claudia, ya pasa la Claudia. Juan Carvajal. Me están haciendo trampa, no están. Juanito, Los antiácidos, antiácido, muy bien. Yuli, la loratadina, muy bien. Loratadina. Daniela Carrillo, Daniela Carrillo. Mira, me están haciendo trampa. Fran, Fran, que me nombren un medicamento de venta libre.
Fran, dame un nombre de venta libre. Profe, la Fran está sin audio. Y se estaba mirando el chat, pero no me responde. Diclofenaco, ahí sí, bien Daniela. Génesis, ¿El trioval? Global, muy bien. Ya, Moni, Vitamina. la Moni. Ya, hubieron como dos que no sé si están Ahí conectados. sí, ahí estoy, ahí estoy. Ketoprofeno, ibuprofeno, Ya lo el dijeron. quitador, Indicador. Ya, muy bien. Ya, ketorolaco. era para ver si estaban atentos. Ya, sigamos. ¿Qué es una receta entonces? Ahora vamos a pasar al otro tipo de condición de venta. ¿Qué es una receta? Es un instrumento privado, gráfico o electrónico mediante el cual el profesional habilitado para prescribir indica a una persona identificada, previamente evaluada como parte integrante del acto médico y por consiguiente de la relación clínica. O sea, tenemos que identificar al usuario en la receta. Tienen que estar sus datos, su root, su nombre, su edad, ¿cierto? Identificar al usuario. Porque eso nos habla de que hubo una interacción médico-usuario, ¿cierto? El uso de las condiciones del empleo de un producto farmacéutico por su denominación común internacional o denominación de fantasía, si lo prefiere. En caso de que la prescripción se individualice al producto por su denominación de fantasía, deberá agregarse a modo de información el DCI correspondiente para permitir el intercambio del producto prescrito por un medicamento bioequivalente. Eso es obligación por ley. ¿Llegan recetas sin su DCI? Sí, pero los médicos deberían, si te quieren poner Trioval, deberían escribir abajo paracetamol más clorfenamina más pseudofedrina, ¿ya? Si te quieren prescribir glafornil, tienen que poner abajo que es metformina, ¿ya? Por obligación deberían poner siempre el nombre del principio activo para que le den la posibilidad al cliente, al usuario o al paciente, como quieran decirlo, intercambiar el medicamento por su bioequivalente, ¿ya? Entonces tenemos que, tienen que estar los datos del usuario, sí o sí, como nombre, root, edad, dirección. Tiene que estar el producto definido con su nombre DCI o puede ser con su nombre de fantasía, pero además tiene que estar incluido el DCI, ¿ya? Y tenemos que la receta es un instrumento privado. Ahí es donde me refería que no pueden subir fotos de la receta donde se vean los nombres, donde se vean los datos del usuario. ¿Ya? La receta consta de dos partes. Va a estar el cuerpo y las indicaciones. ¿Ya? El cuerpo va a estar destinado a la descripción del medicamento. Va dirigido a los dispensadores, expendedores de medicamento, o sea, a mí y a ustedes, ¿cierto? Donde va a decir cuál es el medicamento, cuál es la dosis, cuál es la forma farmacéutica, ¿ya? Y después va a haber una parte donde van a estar las indicaciones, ¿ya? Donde van a estar las instrucciones para el paciente acerca de cómo va a tomar ese medicamento, por cuántos días, cuál va a ser la duración de su tratamiento, cuáles van a ser los horarios, etcétera, etcétera. ¿Ya? Como lo hablamos la clase pasada, ¿qué se puede hacer si no se comprende una prescripción de la receta médica? Se puede entonces hablar con el químico farmacéutico a ver si él lo entiende. Si él no lo entiende, debería estar en el membrete o abajo de la receta la individualización de la clínica o del médico. ¿Ya? Entonces se puede llamar al médico para consultar la indicación. Y si ninguna de esas dos alternativas se da, nos negamos a dispensar la receta. ¿Ya? Se me perdió el puntero.
Entonces tenemos venta con receta médica simple, que esto significa que vamos a presentar la receta y luego la vamos a devolver al usuario. Ya corresponde a los medicamentos que solo podrán ser dispensados tras la presentación de una receta extendida por el profesional legalmente habilitado para prescribir los fármacos, permitiendo dispensar medicamentos cuya receta no tiene que ser retenida por el químico farmacéutico y el producto se vende y la receta se devuelve. Dime, Jessica. Profesora, ¿qué pasa en esos casos, por ejemplo, cuando ya se extiende una receta por por ejemplo, ya un antibiótico, un corticoide, un jarabe para la tos y ya una tercera cosa que no me acuerdo, cuarta cosa que ya no me acuerdo? Esa es una receta una receta que es médica simple. Si esa receta se le hace alguna firma, alguna cosa en la farmacia para que no sea utilizada nuevamente, porque usted sabe que la gente mala va a querer otra vez conseguir, por ejemplo, el antibiótico, si es que va anotado ahí un antibiótico, o si es que va anotado algún fármaco que tenga que ver, que sea un antidepresivo o algo así. ¿Hay alguna manera de proteger esa receta para que se venda solamente ese fármaco y no se vuelva a vender otra vez? ¿Se le hace alguna marquita, firma o se inutiliza de alguna manera? Muy bien, Jessica. Por ejemplo, en el ejemplo que tú me diste, ya con el corticoide deberíamos haberle retenido la receta. ¿Ya? No es con control de stock, pero el corticoide sí está restringido. ¿Ya? Ahora, si hay casos en el que el usuario se pone pesado, se quiere llevar la receta, te dice que es suya y no sé qué, la farmacia en sí tienen que tener timbres oficiales. ¿Ya? Y uno de ellos es como receta entregada. Entonces, claro, ok, ya usted se quiere llevar la receta, pa, se timbra, receta entregada y se devuelve. ¿Qué pasa si le extendieron una receta que es de 6 meses de un antidepresivo? ¿Ya? No me puedo quedar con esa receta porque no puedo obligar al usuario que venga el otro mes a comprarlo, ni tampoco lo voy a obligar a que se lleve los 6 meses de una, ¿cierto? Entonces ahí yo por la parte posterior le puedo escribir la fecha, se entrega para un mes y se timbra, ¿cierto? Entonces él tiene todo el derecho después para ir a otra farmacia a ir a comprar el siguiente mes, por ejemplo. ¿Se entiende? Ahora esos procedimientos deberían estar como alineados en todas las farmacias. Como decía la Susan, en los Sartán, al ser un medicamento tan común, generalmente no se pide receta, pero sí, según la legislación, deberían pedirse receta, ¿ya? Pero hay algunas cosas que en la farmacia ya no piden receta para no perder la venta. Entonces, si estuviéramos todos alineados, quizás en timbrar y todo, porque probablemente esa persona que tiene esa receta por 6 meses va a ir a otra farmacia en donde ni siquiera le van a pedir la receta. Si es un losartán, por ejemplo. ¿Se entiende? Entonces, a veces está esa ambigüedad en que cumplo al 100% la condición de venta de todos los medicamentos o no. Entonces, ahí uno tiene que aplicar a veces algunos criterios. Por ejemplo, a mí a veces me llegaba un usuario que yo sabía que me había mostrado la receta la vez pasada y esta vez me dice que se le perdió, que se le rompió, o se la comió el perro. Pero yo sé que se lo vendí el mes pasado y que era por más meses. Se lo vendo, ¿cierto? Porque lo conozco, porque es usuario conocido. Pero si veo que llega una persona así como con cara un poquito nerviosa y me está pidiendo tramadol y que me jura y me rejura que es para la abuela, pero yo cacho que lo que va a hacer es tomarse el frasco entero, no, pues, le pido la receta correspondiente. ¿Ya? Jessica, sí, te estoy hablando a ti. Ya. Gracias por la explicación. El artículo 127 del Código Sanitario indica que la receta médica es propiedad del paciente y tiene incorporado en su esencia la confidencialidad de los datos que en ella se contienen. Por lo mismo, no pueden ser difundidos o publicados de ninguna forma, salvo excepciones legales establecidas. Si es que estamos, no sé, en alguna demanda o en algo, ahí podría compartirse los datos confidenciales si te los pide alguna entidad regulatoria, etcétera. ¿Ya? Pero en teoría es un instrumento que es privado y confidencial. ¿Ya?
El Código Sanitario también establece que la receta médica es un documento reservado y como tal solo puede darse a conocer su contenido previa autorización expresa del paciente. Sin perjuicio de lo anterior, las farmacias pueden dar a conocer la información respecto del consumo de medicamentos en términos generales, tales como la denominación y cantidad, pero sin revelar el nombre del paciente o prescriptor relacionado con dicho consumo. Era como cuando yo le decía si tienen alguna duda con la receta y tienen un grupo de auxiliares y en ese grupo de auxiliares se ayudan a ver qué dice la receta, jamás enviarle los datos del paciente ni los datos del médico, ¿ya? Porque con los datos del médico em, podemos falsificar una receta, pues. Yo puedo mandar a hacer un timbre, si me sé el root del médico, mando a hacer con el nombre, el root y le invento una firma y tengo una receta, po. Entonces, por eso es tan importante la confidencialidad de los datos, tanto del usuario como de el profesional prescriptor, ¿ya? Asimismo, los datos contenidos en la receta médica se han entendido como datos sensibles, quedando cubierto por la legislación de Ley de Protección de Datos de Carácter Personal y que la entrega a la justicia ordinaria la resolución de los conflictos asociados por el cumplimiento de estas regularizaciones. O sea, tenemos temas legales que nos pueden caer si compartimos los datos del paciente. Ya soy majadera porque han caído personas por menos, entonces ustedes tienen que tener súper consciente que son datos personales importantes. Ya. Entonces, de acuerdo al MinSal, los profesionales que están habilitados para prescribir en Chile son el médico cirujano, el cirujano dentista, el médico veterinario y la matrona. Cuando hablo de médico cirujano, cuando las personas estudian medicina, el nivel más básico que salen es médico cirujano, ¿ya? No es que sea una especialidad. De ahí se especializan y salen los pediatras, traumatólogos, no, odontólogos son dentistas. Traumatólogo, geriatra, neurólogo, endocrino y andan cuántas cosas más. ¿Ya? Pero el nivel de estudio superior de medicina es médico cirujano. Entonces, los que pueden prescribir son los médicos cirujanos, el cirujano dentista, lo mismo con el odontólogo, ¿ya? Cirujano dentista es como el nivel que salen de la universidad, después son implantólogo, endodoncista y anda a saber tú. Médico veterinario y la matrona son los únicos 4 profesionales de la salud que pueden prescribir. Si me llega una receta de una enfermera, no es válida, ¿cierto? Si me llega una receta de kinesiólogo, tampoco es válida, ¿ya? Se los digo porque hay algunos profesionales que se creen con la habilidad de prescribir. Incluso colegas míos piensan que pueden prescribir. No. Según la ley, solamente esos pueden prescribir para que se lo aprendan. Y solamente, no, el psicólogo tampoco puede prescribir. El psiquiatra sí, que el psiquiatra es una especialidad. El psiquiatra es un médico cirujano que sacó la especialidad de psiquiatría, ¿ya? Pero el psicólogo no puede prescribir tampoco. Cabe resaltar que los profesionales que no son médicos cirujanos tienen restricciones en cuanto al tipo de fármaco que puede indicar. O sea, solamente el médico cirujano es más amplio, puede prescribir todo, ¿cierto? Pero el dentista, el veterinario y la matrona pueden prescribir ciertas cosas y por ciertos tiempos. Es por obligación por la ley, y no me voy a reír, pero que la receta tiene que venir con letra clara y legible, ¿ya? Cosa que no pasa. Y puede ser leída por todos. De esta forma se pueden evitar errores de comprensión que conducirán a graves errores de medicación, ¿ya? Entonces vamos viendo según profesional. Tenemos el matrono o matrona. Los matrones pueden prescribir medicamentos relacionados con su ámbito profesional, claramente. Entonces vamos a tener que pueden ser salud sexual y reproductiva, por lo tanto van a poder prescribir anticonceptivos, implantes, dispositivos intrauterinos, algunos antibióticos que tengan que ver con la infección del tracto genitourinario
También pueden prescribir algunas vitaminas para el embarazo, como el hierro y el ácido fólico, y también algunas vitaminas que pueden ser prenatales o postnatales, ¿ya? Eso referente a la mujer y referente al niño, al recién nacido, van a poder prescribir suplementos vitamínicos y algunas pomadas que son cuando tenemos irritación por el pañal o para el cuidado del cordón umbilical, ¿ya? Por lo tanto, solamente cosas que competan a su ámbito profesional, ¿ya? El cirujano dentista, lo mismo. Solamente pueden prescribir medicamentos que sean necesarios para su atención odontológica. Analgésicos para el dolor, antibióticos si hay alguna inflamación, o sea, infección, antiinflamatorios para la inflamación, anestésicos locales y enjuagues antisépticos o corticoides de uso local o sistémico, ¿ya? O sea, en general, para el dolor, para la inflamación o para la infección de el- la zona bucal, ¿ya? También pueden prescribir medicamentos psicotrópicos solamente en el caso de que lo vayan a usar en una intervención odontológica. Ya no es que le puedan dejar clonazepam por 2 meses a un usuario, ¿ya? Más que nada anestésicos que son controlados. Y el médico veterinario claramente puede prescribir solamente medicamentos de uso veterinario, ¿cierto? O algunos medicamentos que puedan ser usados en animales, ¿ya? Medicamentos que puede prescribir tendrían que ser antibióticos, antiparasitarios, vacunas, analgésicos, sedantes, anestésicos, hormonas. Y como les decía, algunos medicamentos de uso compasivo necesario en animales previo análisis, o sea que podamos demostrar que esos medicamentos humanos se pueden utilizar en ese animalito. ¿Ya? A diferencia de los otros dos, la venta y el uso de medicamentos veterinarios están regulados por el SAC y por lo tanto deben cumplir la normativa específica. ¿Ya? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Ya, la receta simple debe contener en forma clara la siguiente información. Vamos a tener los datos del prescriptor, que yo ya se lo había señalado, en donde vamos a identificar el nombre, la profesión y domicilio del prescriptor. Estos datos tienen que estar en forma impresa y en letra legible. También es recomendable, pero no es obligatorio, que se consigne el número de inscripción del prescriptor en la Superintendencia de Salud. Cosa de que el prescriptor, uno pueda ir a la Superintendencia de Salud, ver su número de registro y ver si en realidad es un profesional habilitado, ¿ya? Porque cualquiera se puede hacer pasar por médico. También es importante tener el nombre, registro del colegio médico y también puede ser de la Superintendencia de Salud. Hay dos registros. Sí, pero ahí dice colegio médico. Gracias, Susan. Jessica, dígame. Tengo entendido que con respecto al colegio médico no es obligación legal que estén inscritos, Claro. No igual que los abogados, también no es necesario que estén inscritos. Sí, casi todas las, como los gremios, por ejemplo, los farmacéuticos también tienen un colegio de químicos farmacéuticos. Y para estar colegiado uno tiene como que pagar un arancel. Entonces ahí uno decide si quiere estar o no quiere estar colegiado. Lo mismo con los médicos también pagan un arancel por estar colegiado. Y eso le trae como distintos beneficios, ¿ya? Como abogados, si es que tienen algún problema, congresos y cosas así. También tienen que estar los datos del establecimiento en donde se atendió, los datos del teléfono y correo electrónico. Ya para esto, para podernos comunicar, ya sea con el médico o con el establecimiento, ante alguna duda de alguna prescripción. También tiene que estar individualizado el paciente, en donde tiene que decir el nombre, la cédula de identidad y si es posible la dirección, el teléfono,
sobre todo los medicamentos que son sometidos a control legal. Ya se debe consignar de forma obligatoria el RUT del paciente. En la de receta simple no es obligatorio el RUT, pero sí sería bueno que siempre estuviese. ¿Ya? Y luego el nombre de los medicamentos prescriptos, claramente como decíamos, consignada su marca, su denominación común o nombre genérico, para que el paciente pueda elegir entre varias alternativas. Según la legislación, ¿las recetas tienen que tener por obligación su DSI? Sí, ya, siempre. No se le olvide. Se van a acordar de mí. Concentración del principio activo. Tiene que estar la concentración del principio activo que vamos a prescribir. Ya se deben usar las abreviaturas internacionalmente aceptadas, donde tenemos, por ejemplo, la G para el gramo, ml para el mililitro, mg para el miligramo. Aquí estamos volviendo a la básica. ¿Se acuerdan de cuando nos pasaron la unidad de medida? Y nosotros dijimos, ¿para qué me va a servir esta cuestión? Aquí está. Tratar de evitar los decimales. Si es necesario, se debe escribir la palabra completa para evitar malos entendidos. Por ejemplo, escriba microgramos en la levotiroxina. O sea, por ejemplo, escribir 50 microgramos en vez de escribir 0,050 miligramos. Ya tratar de que no usar decimales en las concentraciones de los fármacos. Por eso se ocupan variados tipos de unidades de medida. ¿Ya? En la prescripción de fármacos sometido a control legal es obligatorio escribir la cantidad total de cajas, unidades del medicamento en palabras y en números. Lo vamos a ver más adelante. Entonces acá tenemos algunas unidades de medida según su abreviatura, ¿cierto? Y sus conversiones, ¿ya? Porque no me acuerdo si es esta clase. A ver, espera, denme un segundito. Ah, no. Porque en la siguiente clase vamos a realizar cálculos, ¿ya? Entonces tienen que saberse la unidad de medida. Tienen que saber que un gramo es igual a 1000 miligramos, ¿ya? Y el otro que es importante, que un ml es igual a 1000 microlitros, ¿ya? Y también es importante para el tema de dosis pediátrica, saber más o menos cuántos ml significa una cucharada, una cucharadita, una gota, ¿ya? En donde una cuchara van a ser 2,5 ml, una cucharadita, que sería la cuchara de café, ¿cierto? Una cuchara de postre serían 5 ml. No, la cuchara de café está bien chiquitita. No sé si la han visto. Ya, esos son 2,5 ml. Una cuchara de postre son 5 ml. Una cuchara sopera son 10 a 15 ml. Ya, entonces cuando es cucharadita, cuchara, porque todavía hay médicos de antaño, ¿cierto? Que en vez de poner los ml, te ponen una cucharadita cada 8 horas. ¿Ya? Y con eso más o menos podemos saber cuánto es lo que en realidad quiere el médico que le den. Y para temas de cálculo, saber que 20 gotas va a corresponder a un ml, por ejemplo. ¿Ya? Porque las gotas es complicado cuando te indican dosis, porque hay que, por ejemplo, decir, en la risperidona es un miligramo por ml, ¿ya? O sea, un ml tiene 1 miligramo de risperidona y un ml equivale a 20 gotas. Y me dicen, tienes que darle 5 gotas cada 8 horas. ¿Cuántos miligramos le estoy dando cada 8 horas? Ah, como los dejé ahí. Ya, pero eso es para la otra clase, me estoy adelantando. Se las dejo ahí. Ay, corran. 60. 60 miligramos. No, al cálculo nomás. No, pues a ver, mira. Si un ml trae 20 gotas y 1 miligramo de risperidona está en un ml y quiero darle 5 gotas, van a ser menos de un miligramo. Ah, ya. La, la tomé mal. Sí, porque 20 gotas sería entonces 1 miligramo
Entonces, 5 gotas, 5 por 1, 5 dividido 20, 5 dividido 20, 0,4 o 0,04. A ver, 5 dividido 20, 0,25 miligramos de risperidona. Ya, pero eso lo vamos a ver en la otra clase. No se me estrese. Ya, la No forma. apuremos, no apuremos. No apuremos, que yo soy muy ansiosa. Ya. Forma farmacéutica y cantidad total. Tiene que estar en la receta, ¿ya? Tiene que decir qué forma farmacéutica es y cuánto va a ser lo que le vamos a entregar. Utiliza abreviaturas corrientes que sean conocidas por el farmacéutico y personal de farmacia. Por ejemplo, 20 cápsulas se puede abreviar como 20 caps, ¿ya? Tenemos que describir la vía de administración, indicar claramente la vía de administración del medicamento, por ejemplo, si es oral, rectal, intramuscular, sublingual, vaginal. Para que no nos pase lo mismo con la señora que era vaginal y no, ¿cierto? ¿Se acuerdan de esa historia? Ya, entonces tiene que estar la vía de administración. Qué horror, dice la Susana. Fecha de prescripción. En este caso es necesario hacer presente que la receta médica tiene una duración de 30 días después de su emisión, salvo que sea una indicación expresa del prescriptor en caso de que el uso sea crónico, ¿ya? O sea, si a mí me lo dieron el 5 de mayo, algo que no es crónico, ¿ya? Yo tengo hasta el 5 de junio para comprar esa receta o para que el auxiliar la dispense. Si yo ya voy el 5 de agosto, esa receta está expirada, ¿ya? Eso es importante porque más que para el tema crónico, cuando es tema de morbilidad, cuando es tema de alguna sintomatología o alguna enfermedad aguda, yo no puedo estar comprando lo que me indicó el médico 2 meses después porque los síntomas cambian, porque mi enfermedad pudo pasarse por sí sola o pudo empeorar y quizás yo necesito otra indicación para mi estado actual. ¿Ya? Entonces, cuando la receta no es crónica, no es de uso permanente, tiene una vigencia de 30 días. Ya después de eso, tiene que acudir nuevamente al médico para que la vuelvan a examinar, a diagnosticar y a prescribir una indicación. ¿Ya? Una receta que ha sido extendida hace más de 30 días es casi seguro que debe ser revisada, ya que la situación médica que la originó puede haber variado, haciéndose necesario quizás otro medicamento o medida no farmacológica. Una vez vencido el plazo de la validez de la receta médica fijada por el prescriptor o en su defecto el plazo de 30 días después de su emisión, no puede dispensarse ninguno de los medicamentos incluidos en ella. ¿Ya? Tiene que estar sí o sí en la receta el nombre, el timbre y la firma del profesional que lo prescribió, la información dirigida al farmacéutico si el prescriptor lo estima conveniente y las indicaciones al paciente que lo tiene a su cargo que se requieran para lograr el uso adecuado de los medicamentos. ¿Cierto? Vamos a terminar con esta parte y te doy el... Si el fármaco recetado requiere de dispensación parcial o periódica, el responsable del expendio debe dejar constancia de los despachos realizados al reverso de la receta, como lo hablábamos con la Jessica, poniendo el timbre de la farmacia, indicando la cantidad que se entregó y la fecha que se entregó. ¿Ya? Eso es cuando son recetas de uso crónico. Dani. Sobre eso, profe, usted dice, o sea, quedó clarísimo el tema de que si se pasa de los 30 días de la prescripción de la receta, eh, queda como, se me fue la palabra que usted dijo delante, inhabilitada, no es inhabilitada, como vencida, digamos. Sí, pues se vence. Eh, a mí me ocurrió un caso, o sea, no a mí, lo escuché estando yo en la farmacia. Mm. ¿Qué se hace en ese caso? ¿Por qué? Porque esa vez había una persona X exigiendo que le vendan esa receta. No es que uno tiene Entonces, todo el derecho a negarse a venderla. porque a la niña, y era una niña joven. Es que probablemente que ahí haya sido un producto controlado, porque ahí se descompensan. Cuando quieren el clonazepam, el alprazolam y no se lo queréis vender,
ahí se descompensa, sobre todo con eso. Pero uno tiene todo el derecho a abstenerse, uno no tiene ninguna obligación de que porque te pasen la receta tú se lo tienes que entregar. Tú te puedes abstener. Lo malo es que no todos están en la misma línea. Es como le decía, entonces probablemente esta persona puede ir a la farmacia del frente y se la van a vender. Pero por último, tú ya estás cumpliendo con la normativa, ¿cierto? Porque a veces también hay fiscalizadores que van disfrazados o van de persona y buscan a ver si es que tú se lo vas a vender o no, si estás Sí, cumpliendo o no. sí, porque en ese caso, si no fuera porque estaba el mesón de por medio, a la pobre chica la pesca Cuando de los cuando son pelos y... medicamentos de abuso se ponen bastante agresivos de repente. Por eso es mejor, ¿qué se hace ahí y que se ocupa mucho en las farmacias? Eso es cuando son medicamentos controlados, cuando estamos hablando de clonazepam, alprazolam, diazepam. ¿Mm? Puede ser porque la receta está vencida o puede ser porque la receta está mal emitida, porque ahora vamos a ver qué tiene que tener una receta de controlados para dispensarla, porque es más compleja que la otra. ¿Qué se usa harto en la farmacia? Uno dice, espéreme un segundito, voy a ir a mostrárselo a la químico farmacéutico y no sé qué, va donde la químico farmacéutico va a decir, no, está mala la receta, no se te puede vender, es falsa, lo que sea. Uno vuelve y en vez de decirle, oye, ¿sabes qué? Tienes tu receta vencida, está mala, te la hicieron mal, uno dice, no tenemos stock. Y con eso ya no pueden hacer nada porque no tenía el producto a pesar de que tenía la bodega llena del producto, o en este caso el mueble controlado lleno del producto. Pero para evitar ese roce, ¿cierto? Se le indica que no hay stock. Ya él no tiene cómo saber que tú tienes stock. Y con eso se evita esa confrontación con el usuario, porque ese usuario probablemente ya tiene un problema de abuso con el medicamento y probablemente ya pasó a 10 farmacias y las 10 farmacias le dijeron que no. Entonces ya está emputecido y enojado y la va a descargar con el auxiliar de farmacia o con el farmacéutico. Entonces, para evitar esas cosas, se tira una mentirita blanca. Y lo usan en toda la farmacia. Sí, porque esta chica si incluso se tuvo que meter en ese momento habían eh, personas, o sea, hombres en la farmacia, y ellos se tuvieron que meter porque si no fuera por ello, porque incluso la guardia era mujer y Sí. la tiró lejos. Y sí, suele pasar que se ponen medio Angustiado. espesitos. Llama Mm. angustiado. Angustiado, claramente. Ya, hoy vamos a hacer el break. Son las 7:58 hasta las 8:08. 10 minutitos y volvemos, ¿ya? Un breakcito.
¿Cómo estamos? Volviendo. Y volviendo, ya le eché más leña al fuego. Muy bien. Ya. Sigámosle. Ya. Entonces, como estábamos hablando, tenemos la identificación de... ¿Dónde está mi puntero? Ya se me perdió de nuevo por la chita. Ah, acá está. Acá está. Aquí está. Ya. Tenemos la identificación. No, no quiere funcionar el puntero. La identificación de la clínica, la ubicación y la dirección para poder comunicarnos con ella. ¿Se ve mi puntero? Sí, ahí sí. Tenemos la identificación del médico, ¿cierto? Acá va a ir los datos del paciente, la edad, el RUD, el teléfono y la indicación, ¿cierto? Donde acá, por ejemplo, está el nombre del DCI y entre paréntesis nos sugieren un nombre de fantasía. Comprimidos, una caja, tomar vía oral, uno cada 6 horas por 7 días. Ahí tenemos la posología, la indicación que va a ir al usuario, ¿cierto? El diagnóstico también es importante que lo agreguen, no siempre lo agregan. Y la fecha, ¿ya? Firma y sello del médico. Eso respecto a una receta y los contenidos básicos que tenemos que tener. Entonces es importante que salga al principio activo, todas las recetas tienen que tener el DCI, ¿cierto? La dosificación, cómo tiene que tomarlo, la vía de administración, acuérdense de el ejemplo que les di. Luego tenemos la receta magistral, ya que también es otro tipo de receta que no es retenida, ¿cierto? Es una receta más bien simple que prescribe una fórmula especial para un paciente determinado, la que debe elaborarse en su momento de presentación. ¿Ya? ¿Cuándo hacemos una receta magistral? Cuando necesitamos darle a un paciente un medicamento o una combinación de medicamentos o principios activos que no están en el comercio, ¿ya? Que no tienen un registro de comercio. Es una composición especializada para ese usuario, ¿ya? O es una dosificación distinta. Puede que esté la combinación, pero la dosificación es distinta, ¿ya? Sin embargo, si dentro de su composición la receta magistral contiene medicamentos sujetos a condición de venta retenida, este deberá manejarse de acuerdo a esa condición de venta. O sea, el recetario magistral se comporta como una receta simple. Ya la entregamos, puede que le saquemos una copia para mandarlo a preparar, ¿cierto? Y se devuelve al usuario, a menos que dentro de este recetario magistral hayan principios activos que sean de condición de venta retenida. En ese caso retenemos la receta, ¿ya? Características que diferencian una receta magistral de una convencional. Es personalizada, se prepara específicamente, por ejemplo, para la génesis. Va a ser para la génesis porque la génesis tiene esta edad, esta contextura, este género y esta patología. Entonces es específicamente para ese usuario, ¿ya? No es comercial, el medicamento no está disponible en el mercado en esa forma o en esa dosis. ¿Ya? No podemos hacer un recetario magistral, por ejemplo, de paracetamol de 500 miligramos, a menos que sea con otros excipientes, quizá. Ya está por ahí. Pero no pueden estar en comercialización, ¿ya? No puede tener registro sanitario. Se prepara en la farmacia. El químico farmacéutico lo elabora siguiendo la indicación médica o el auxiliar siguiendo las indicaciones del químico farmacéutico. Pero para eso tenemos que tener una farmacia con recetario magistral. Si no, se manda a preparar una farmacia que tenga recetario magistral. Dosis y formas adaptadas. El médico define la dosis exacta y la forma en jarabe, en crema, en cápsula, etcétera. ¿Ya? Es de uso exclusivo. Solo puede ser usada por el paciente para quien fue indicada. ¿Ya? Tiene vigilancia limitada. Tiene menor tiempo de validez por su preparación artesanal. Y tiene mayor control, requiere supervisión rigurosa y cumplimiento de normas sanitarias. La Yuli me dice,
como la atomoxetina para el déficit atencional. Claro, si es que no está en el mercado la dosis o la preparación en sí, se manda a preparar como recetario magistral. ¿Ya? Recordar que la receta magistral tiene condición de venta de receta simple a menos que tenga, por ejemplo, la atomoxetina, que es de un producto con receta retenida, entonces esa receta debería quedar en la farmacia retenida, ¿ya? Entonces, no siempre queda retenida, solamente cuando es un producto de condición de venta retenida. Y luego pasamos a la venta con receta médica retenida, ¿ya? Aquella a través de la cual se prescriben productos sujetos a esta condición de venta, la que deberá archivarse en el establecimiento en orden cronológico, según la fecha, la más antigua, la más reciente, por al menos un año conforme a lo dispuesto por la ley, ¿ya? Y aquí tenemos que hay receta retenida sin control de stock y tenemos receta retenida con control de stock, que es este libro y son estos medicamentos que están en el mueble de controlado del químico farmacéutico. Y la receta retenida con control de stock podemos encontrar receta retenida simple, que va a ser la blanca, y receta retenida cheque. ¿Ya? Pero ¿cuántas condiciones de venta hay? 3. Y la de la retenida tenemos 2 tipos, con control de stock, sin control de stock. Y las con control de stock tenemos 2 tipos, receta simple y receta cheque. Se entiende, ¿cierto? Porque después se confunden y piensan que son 5 recetas, sin receta, con receta simple, con receta cheque y receta simple. No, son 3 condiciones de venta. ¿Ya? Repita, por favor, dice la Susan. Ya. En Chile, por ley, tenemos 3 condiciones de venta. La venta directa o libre, que es sin receta. La venta de receta simple, que es presentación de receta. Yo llego a la farmacia, le muestro mi receta, me vende el medicamento, me devuelve mi receta. Ya esa receta simple. Y la tercera condición de venta es la de receta retenida. Yo voy a la farmacia, le paso la receta, me pasa el medicamento y la farmacia se queda con esa receta. Ahí están las 3 condiciones de venta. ¿Ya? Luego, de la última condición de venta, que es la receta retenida, vamos a tener 2 tipos. La que es receta retenida sin control de stock, que significa que yo retengo la receta, pero no lo llevo a un libro, ni cuantifico cuánto hay, ni nada de eso. Y tenemos receta con control de stock, que esta sí se lleva a un libro y se lleva los registros de los ingresos, de la salida y tiene que cuadrar lo físico, etc. ¿Ya? De la receta retenida con control de stock tenemos 2 tipos. Tenemos la receta simple retenida, que es la blanca, y la receta cheque. ¿Ya? Es como una ramita. Entonces, diferencia entre la receta retenida simple y la receta retenida con control de stock. Por ejemplo, la receta retenida normal son medicamentos de control especial como los antibióticos, ¿ya? O psicotrópicos más leves. Y la receta retenida con control de stock van a ser medicamentos con riesgo de mal uso o desvío, como opioides, benzodiazepinas, etc. ¿Ya? En la receta retenida, se retiene la receta, sí, y se guarda la original en la farmacia. Le podemos entregar una copia, ¿ya? Timbrada, pero la original queda en la farmacia. Y en la receta retenida con control también se retiene la original, ¿ya? En la retenida normal no hay un registro de libro o planilla donde vayamos viendo el stock. En cambio, en la con control de stock sí, tiene que haber un libro y era parte de los libros oficiales de la farmacia que vimos en las primeras clases, ¿cierto? Que tiene que haber un libro de psicotrópicos y un libro de estupefacientes. En la receta retenida, ¿se le hace algún seguimiento al medicamento? No, se guarda solo la receta retenida según medicamento.
En cambio, la con stock sí se le hace seguimiento porque hay una trazabilidad completa. Hay un ingreso que se pone en el libro, una salida que se pone en el libro y un saldo. ¿Ya? Según la fiscalización, la receta retenida simple, o sea que no, sin control de stock, se fiscaliza con menos frecuencia. En cambio, la con control de stock nos fiscalizan con mayor ímpetu. ¿Cierto? Van a la farmacia, nos revisan los libros, ven que cuadre lo que tenemos con lo que dice en el libro, etc. Ejemplos, tenemos algunos antibióticos en recetas sin control, algunos antiinflamatorios potentes como el tramadol, ¿ya? Algunos antitusivos como la codeína, ¿ya? Y con control de stock tenemos la metadona, la morfina, el clonazepam, el fentanilo, ¿ya? Entonces, ejemplos de principios activos con receta retenida sin control de stock en Chile. Estos medicamentos requieren receta médica que debe quedar retenida en la farmacia, pero no exigen llevar un libro o un sistema de control adicional. Entre ellos tenemos la amoxicilina, ciprofloxacino, levofloxacino, claritromicina, los antibióticos en sí, ¿cierto? Algunos antifúngicos como el fluconazol, algunos antivirales como el valaciclovir, aciclovir, algunos antiparasitarios como el albendazol, mebendazol, corticoides, prednisona, metilprednisolona, hidrocortisona y algunos para el asma como el montelukast y el salbutamol en comprimidos son jarabes. Los inhaladores no necesitan receta retenida, ¿ya? Importante que este listado puede variar según las autorizaciones del ISP, ¿ya? Porque se tratan de medicamentos que están con un mal uso o abuso, ¿ya? Y un posible riesgo de resistencia o efecto adverso. Por lo tanto, van a requerir receta médica retenida, pero no están considerados tan de alto riesgo como para exigir tener un control de stock. ¿Ya? Entonces, entre ellos casi siempre son los antibióticos, antimicóticos, antiparasitarios, antivirales, corticoides, que son antiinflamatorios más potentes, por eso son con receta retenida. También está que nos sale acá los inductores del sueño, como la sopiclona, o analgésicos potentes como el tramadol, tramadol con paracetamol, etcétera, ¿ya? Inductores del sueño también como la esopiclona y eso. Y ahora vamos con estos, que son el dolor de cabeza de los farmacéuticos, que son los de receta médica retenida con control de stock. Dime, Dani. Consulta, profe, en el caso de que si va un usuario a una farmacia y pide un medicamento con receta retenida, pero no lleva la receta y se lo venden, ¿el usuario puede denunciar eso? Sí, pues. Ahora se supone que le estáis haciendo un favor, po. Por eso decía que hay veces que son usuarios conocidos, que ya te presentaron una receta una vez y ya después no van a la segunda vez con la receta. A veces uno hace algunas excepciones, se entiende, pero no se debería. Porque también puede ser, como te decía, un inspector que está de incógnito y ver si es que le resulta. Estos reportajes que salen en la tele cuando dicen, fuimos a la farmacia Pepito no sé cuánto y vimos si es que nos vendían tramadol sin receta y graban y todo el tema, uno nunca sabe si en realidad eso no es el usuario, ¿cierto? Entonces, puede ser que nos salga el tiro por la culata a veces por tratar de ayudar, porque te venden toda, de que está con mucho dolor, que lo necesita, etcétera, etcétera, y uno puede salir trasquilado como profesional sanitario. Entonces, por eso tienen que tener mucho ojo, ¿ya? Referente a la venta con receta médica retenida con control de stock, cuando se trata de la prescripción de medicamento psicotrópico o estupefaciente cuya condición de venta es receta retenida con control de stock o saldo, esta deberá ser impresa con los datos que se señalan respectivamente en el reglamento sanitario. Esta sí o sí tiene que tener todo.
Tiene un formato similar a la receta simple, salvo según la normativa sanitaria que debe estar impreso siempre. La identificación del médico tiene que estar sí o sí, tanto el nombre, la dirección, el teléfono, el RUT del médico y el registro del colegio médico o de la Superintendencia de Salud. ¿Ya? Identificación del paciente. Tiene que estar el nombre, el RUT, la edad, la dirección. Acá sí o sí tienen que estar todos esos datos. Tiene que tener el pie de imprenta. La receta médica debe incluir el pie de imprenta. Esta es la identificación de dónde se hizo la receta, ¿ya? Y especificar el nombre, el RUT, la dirección y el teléfono de la imprenta. Esto es para descartar recetas falsificadas, ¿ya? Anteriormente, las recetas estupefacientes y productos psicotrópicos cuya condición de venta es receta retenida solo debían ser impresas. Sin embargo, actualmente también se pueden extender recetas de manera digitalizada a través de plataformas autorizadas por el Ministerio de Salud. Hace muy poco, porque anteriormente solamente podían ser con receta impresa, se instauró el tema de la receta electrónica, ¿ya? Pero eso es a través de la clave única del prescriptor que pueden ingresar a una plataforma y firmar electrónicamente. ¿Ya? Algunos de los medicamentos que se dispensan bajo este tipo de recetas son las benzodiazepinas, que son las terminadas en PAM, clonazepam, bromazepam, alprazolam, clotazepam, lorazepam, solpidem, buprenorfina y clobazam. ¿Ya? Recordar que estos medicamentos están regulados por el decreto 404 y 405. Por ejemplo, acá tenemos una receta retenida simple que es blanca, ¿cierto? Donde tenemos la individualización del paciente, el nombre, toda la o sea, la individualización del médico, ¿cierto? Ahí está el registro del CIS, de la superintendencia. Tiene que estar la dirección, los datos del paciente completos, el diagnóstico y la denominación común internacional del producto farmacéutico, ¿ya? Alprazolam Relajex, ¿ya? Tiene que estar el nombre de fantasía y el DCI siempre, en toda receta. No se les vaya a olvidar. Dosis, forma farmacéutica, posología, vía de administración y duración del tratamiento tienen que estar sí o sí, ¿ya? Y otra cosa que es importante en esta receta es que tiene que decir cuánto es una caja y tiene que decir unas letras, ¿ya? Esta es una de las razones por las que más se rechazan recetas retenidas con control de stock, porque dice una caja con números, pero no dice una con letra, ¿ya? Y eso está escrito en el reglamento que tiene que estar con números y con letras, las dos cosas en la receta. Entonces acá está la dosis, 0,5 miligramos, vía oral, un comprimido, de aquí tapé lo que decía, por 3 días. Una caja con números y con letras, ¿ya? Luego tiene que estar el nombre, apellido y RUT de firma de el médico, ¿cierto? Y la fecha de emisión de la receta, que aquí también es sí o sí un mes de vigencia, ¿ya? En esta sobre todo. En la otra ya uno lo puede pasar, pero en esta está vencida y no, ¿ya? Eso. Luego tenemos abajo la individualización de la imprenta, ya el nombre de la imprenta, el RUT de la imprenta donde se mandó a hacer el recetario y también los datos de domicilio, teléfono y comuna y ciudad. ¿Ya? Entonces, ¿es cierto que la prescripción de un fármaco sometido a control legal es obligatorio escribir la cantidad de cajas en número y en letras? Sí, siempre. ¿Ya? Eso es con la receta retenida con control de stock simple. ¿Se entiende? Ya. Ahora vamos a la receta cheque. Ya, la receta cheque es una receta retenida también. Su condición de venta es receta retenida, pero se diferencia de la anterior porque tiene un formato especial que es un formulario oficial que permite al prescriptor prescribir productos estupefacientes o psicotrópicos. Ya las formulaciones de las recetas cheques serán de uso personal y exclusivo del profesional y no podrán transferirse ni cederse a ningún título. ¿A qué se refiere esto? El talonario de receta cheque
va a estar foliado y ese folio va a estar relacionado a ese médico. El médico que quiera extender una receta cheque, ellos tienen que ir, creo que a la moneda, y llevar un montón de documentos para que le vendan un talonario cheque que va a estar asociado a ese prescriptor. O sea, la médica Rosita no le va a poder prestar su talonario cheque para que ella le haga una receta a otro paciente, ¿cierto? O sea, la médico Rosita no le va a poder prestar a Roberto, el médico, su talonario cheque para que haga receta, ¿ya? Porque ese talonario cheque es exclusivo de ella. Está asociada a su número de registro de médico o a su RUT. Desconozco a cuál de los dos. En caso de extravío, hurto, robo o sustracción de uno o más formularios, el profesional debe dar aviso de inmediato a la dirección del respectivo servicio de salud y formular la denuncia a la justicia correspondiente, ¿ya? ¿Por qué? Porque en esto la receta cheque, o si ya la receta retenida con control de stock era como para medicamentos potentes, la receta cheque es como para los más brígidos. Tienen que verlo así. Ya cuando ya hay receta cheque, como que tienen que entrar a asustarse un poco. Dentro de esto tenemos, por ejemplo, el metilfenidato, la fentermina, que está muy en boga, que es eh, se ocupa para la obesidad porque induce, o sea, no induce, reduce el apetito de modo sustancial. Entre estos está Marcacentis, el Venir y todos esos que se están vendiendo por el mercado negro, ¿ya? La fentermina es para el uso de bajar de peso. Tenemos la morfina, que también es un analgésico súper potente, el fenobarbital, fentanilo, oxicodona, son analgésicos súper potentes. La codeína, cuando están en dosis mayores, también se ocupa en receta cheque. Y el tampentadol, que también es un anestésico potente. ¿Ya? Son como los más porfiados del curso, son los más cuáticos. Y esos son los que se ocupa receta cheque. ¿Ya? Este es un talonario de receta cheque, ¿ya? Característico para el comercio privado es café, ¿cierto? Cuando me refiero al comercio privado es lo que se ocupan en las grandes cadenas, ¿ya? Porque la receta cheque cuando es a nivel institucional va a tener el formato de cada institución. Por ejemplo, la receta cheque de Mises Fan o de mi comuna es verde, ¿ya? Y esa se puede usar solamente dentro de la comuna, ¿ya? El de Renca es blanco, amarillo y así cada institución. También la Liga de la Epilepsia tiene su propio recetario cheque. No sé si alguna vez han visto una receta de la Liga de la Epilepsia que es como más vertical, no es horizontal y es blanco y tiene todas esas características. Claro, Susan, como el talonario de licencia. Para cada médico es su talonario de receta cheque. Entonces, pero lo que sí tienen todas las recetas cheque en común es que van a tener tres partes, ¿ya? Tenemos el talón, que va a estar un prepicado acá, que va a quedar en el talonario. De nuevo se me perdió el puntero acá. El talón, acá hay un prepicado, entonces esto va a quedar en el talonario, en donde esto va a ser un control de uso del médico, en donde acá él va a poner, por ejemplo, qué paciente fue, qué indicó, ¿cierto? Para llevar un control de qué fue lo que usó, ¿ya? Por si es que lo ocupa en el recetario sin que se dé cuenta, por ejemplo. Luego tenemos el cuerpo que va a ser de uso exclusivo del médico, en donde vamos a tener los datos de, el paciente, ¿cierto? Su dirección, su RUT, su género, su fecha de nacimiento. Acá dice RP, está media pixelada la foto. Entonces acá vamos a poner, por ejemplo, vamos a hacer de fentermina. Fentermina de 37,5 miligramos. ¿Ya? Entre paréntesis vamos a poner el nombre comercial que le estoy dando. Centis. ¿Ya? En estos cuadraditos de acá va el registro sanitario de esa fentermina. O sea, el médico tiene que ir a buscar cuál es el número del registro sanitario del Centis y lo va a poner acá. En esta otra parte tiene que poner, por ejemplo, un comprimido vía oral al día, ¿cierto? Por un mes. Una caja con números, una caja con letras. ¿Ya? Y luego acá se ponen los datos del prescriptor, ¿ya? Doctorcito Juan, Ruth, ciudad,
su carnet de identidad, su firma y la fecha correspondiente. Entonces, esta parte es el cuerpo que va a ser exclusivamente del médico y acá se individualiza el usuario, se individualiza el médico prescriptor y se pone la indicación. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia con la otra receta? Ya tenemos claramente una diferencia que acá, por ejemplo, se pone el registro sanitario del medicamento que voy a prescribir. ¿Ya? Luego tenemos entonces la parte que es exclusiva del químico farmacéutico, ya. En esta parte de acá esto ya va a estar foliado, va a tener su folio acá y su folio acá. Ya este está en blanco, pero por ejemplo este va a ser el 1, 1. Entonces el médico va a saber cuando lo corte que el 1 fue lo que escribió acá, ¿ya? Entonces la serie Z número 1 y acá vamos a poner el adquiriente, que es distinto al paciente, ¿ya? El adquiriente va a ser el que se va a llevar el producto de la farmacia, porque puede ser que el médico me lo indicó a mí, pero yo mandé a mi marido a comprar. Pasa muy seguido. Entonces mi marido va a ir a la farmacia a comprarme el medicamento, entonces los datos que van a estar acá van a ser del adquiriente. Entonces en este caso mi marido, por ejemplo, vamos a decir que se llama Eduardo. Eduardo, no sé cuánto, ¿cierto? La dirección de Eduardo, porque es él el que se está llevando el producto controlado. ¿Ya? Entonces, ¿dónde vive Eduardo? ¿Cuál es el root de Eduardo? ¿Y en qué ciudad vive Eduardo? ¿Ya? Luego, aquí abajo vamos a individualizar al químico farmacéutico que despachó esto. O sea, tenemos ya 4 personas involucradas en una receta. Tenemos al paciente, tenemos al médico que lo dejó, vamos a tener al adquiriente que puede ser el paciente o no, y vamos a tener al químico farmacéutico que lo despachó. A todos totalmente identificados. ¿Ya? Entonces acá va a ir mi nombre. Jocelyn Poblete, mi root, ¿cierto? El número local en el que fue. Mi carnet de identidad. Acá firma el adquiriente. No, espérenme, me perdí. Por acá firma el adquiriente y acá firmo yo, el director técnico de la farmacia. Y la fecha. ¿Se entiende? O sea, este es recontra controlado. Si el otro era controlado, este es recontra controlado. Importante, que no se los dije. Para la receta retenida con control de stock simple, o sea, la anterior, la blanca, y para la receta retenida con control de stock cheque, la persona que adquiere el medicamento, el que se lo lleva, tiene que siempre tener su carnet de identidad y ser mayor de 18 años. ¿Ya? Entonces, en este caso, yo no podría mandar a mi hijo a comprarme el medicamento porque es un producto controlado. Entonces, él tiene que ser mayor de edad y siempre tener su carnet de identidad para yo poder cerciorarme que los datos que me está entregando son verídicos. ¿Ya? No se vende productos controlados sin carnet de identidad del adquiriente. Y no se venden productos controlados a menores de edad. ¿Sí? En la receta anterior, que es la receta blanca, como no tiene esta sección en donde uno va a poner quién se llevó el medicamento, esto mismo se pone atrás. Al reverso de la receta blanca vamos a poner el nombre del adquiriente, el root del adquiriente, la dirección y el número de teléfono. Y que firme. ¿Ya? O sea, yo Juanito tanto, mi root tanto, vivo en dónde, está en mi teléfono y yo firmo que recibí conforme las cajas que decía la receta. ¿Ya? ¿Sí? ¿Estamos bien? Ya. Y por último, la receta electrónica. Esto es más que nada para que lo conozcan, porque si una persona va con una receta electrónica, probablemente se las va a mostrar del celular. Y ustedes lo que van a tener que hacer es llamar al químico farmacéutico. ¿Por qué? Porque en este módulo que existe de recetas electrónicas van a haber 3 perfiles. Va a estar el perfil del prescriptor, que va a ser la receta electrónica, ¿cierto?
y se la va a enviar al paciente. Por lo tanto, el paciente también va a tener su módulo dentro de esta plataforma. Y la tercera persona que tiene un módulo en esta plataforma va a ser el farmacéutico. Entonces, cuando el paciente acude a la farmacia, va a mostrar esta receta va a tener un código, ¿ya? Entonces, el químico farmacéutico va a tener que ingresar al computador con su clave única a este módulo, ingresar ese código y ahí va a poder despachar la receta. Entonces, en cierto punto, la dispensación directa de ustedes de una receta electrónica no va a ser, ¿cierto? Van a tener que llamar al químico farmacéutico para que pueda dispensar esa receta porque es a través de una clave única que él tiene que ingresar, ¿ya? Pero para saber, las recetas electrónicas, además de las recetas físicas, se pueden aceptar también en las farmacias recetas que son digitalizadas. El sistema de validación de recetas se encuentra vigente en esa plataforma, que es un link, la cual está dirigida al prescriptor y al químico farmacéutico que va a verificar estos documentos. Para acceder a la plataforma se debe tener la clave única y estar inscrito en el Registro Nacional de Prestadores Individuales de la Superintendencia de Salud. Esta estrategia claramente cobró mucha relevancia en el tiempo de la pandemia, ¿cierto? Donde no podíamos tener tanto contacto físico, donde había que evitar cómo ir a los lugares, etcétera, etcétera. Las recetas electrónicas pueden ser simples o retenidas y estas últimas también se pueden prescribir de manera electrónica, también las recetas cheque, ¿ya? O sea, el médico puede hacer recetas cheque a nivel digital, sí. Y ustedes miran, pero entonces con eso se ahorra todo, llenar todo lo de la receta cheque, que era tanto, y comprar el talonario y hacer todo el trámite. No, porque el médico hace la receta por internet, ¿cierto? Por manera digitalizada, pero la plataforma además le exige que suba una foto de la receta cheque escrita, ¿ya? O sea, al fin y al cabo es como, igual tiene que hacer la receta escrita, tiene que subir una foto, lo mismo pasa con la otra, la simple blanca. Eh, el único tema de diferencia es que no le entrega esta física al paciente, porque puede ser que se le hizo una atención online. Entonces yo te atendí online y te digo, ya te voy a dejar clonazepam. Ok, ya, le hago la receta clonazepam física, la digitalizo, le saco una foto a esta receta clonazepam física y se la envío por correo al usuario, ¿ya? Entonces el usuario con esa receta llega y con el código de que la prescribió digitalizada. Y después supongo que el médico romperá esa receta física. Pero se hace igual. Ya ellos igual hacen la receta física, pero no se la entregan al paciente, sino que se la entregan digitalizada en una foto. ¿Ya? Eso. Ya, pues, es que ahí es cuando el químico se mete. La Danitza me pregunta, profe, ¿y cómo se retienen esta receta en la farmacia? Por eso él la tiene que hacer física igual. Porque después el químico farmacéutico se mete a esta plataforma, la valida y la imprime. La misma foto, la imagen del médico. Y esa la archiva. ¿Ya? Eso. Ya, hoy día sí les hice quiz, porque me alegaron. Pero un Kahoot no más. Ay, espérenme. Un Kahoot. Entonces, Tengo una duda, pero no con respecto a lo de esta clase, es como algo más como de la bodega. dígame, baby. Consulta, ¿qué pasa o cómo, a ver cómo es la pregunta, qué pasa con los medicamentos vencidos? ¿Cómo qué hacen con los medicamentos cuando se los llevan o los sacan de la farmacia? ¿Qué pasa con ellos? Ya. Hay empresas que se dedican a la eliminación de productos vencidos. Entonces se tiene que. Espérame, déjame mandarle el link. Acuérdenme que la Yuli se va a buscar a la hija para dejarla presente, Yuli Rosales. Ya, pues se envía un listado a esta empresa, ¿cierto? Ellos te cobran según el kilo, la cantidad de medicamentos y se lo llevan, no sé, a lugares especializados y ahí depende
de qué tipo de medicamento es cómo lo destruyen. Pues hay algunos que los pueden quemar, hay otros que tienen que hacerle como síntesis químicas, hay otros que se pueden eliminar por aguas hervidas, etcétera. Depende del, ya lo mandé al WhatsApp, Susan. Depende del tipo de medicamento. Ya, lo que sí les comentaba en la clase anterior, que por ejemplo los psicotrópicos estupefacientes hay que darse una vuelta más larga, ya porque hay que notificar al ISP que tenéis medicamentos vencidos controlados, el ISP tiene que ir a la farmacia, constatar que estén vencidos, la cantidad, te hace una resolución y tú de ahí puedes mandarlo a eliminar, ya, pero son empresas específicas que eliminan los medicamentos vencidos. Ya, profe, muchas gracias por la aclaración. Ya, vale. ¿Cuántos somos? 15, 14 menos yo. No, 2, 3, Déjeme, voy a entrar, 5, 6. Van 6. ¿Quién habló? Por mientras la Cristina. La Cristina. Voy a mandar de nuevo. Ok. Para que después me ayuden con la lista, ¿ya? Mientras que se meten Cristina. Así. Yuli. Ponga la Yuli también, profe. Pero ella está presente, pues. No está justificada. Ya. ¿Dónde está el Kahoot? ¿Ya cuántos hay conectados? 7. Ya, Dani, pero contéstame por el chat. Dos. Hay 7. La Daniela por el chat. 2, 4, 6, 7, 8, 9. ¿Y eran? Juan, no te veo. 9. Y eran 14. 9, 10, 11, 12, 13. Me faltan 5. Profe, tuve problemas en la clase pasada con y no tengo muchas opciones. Me lo van a ver recién mañana. Ya, por el chat entonces. Ya. ¿Quién me falta? La Ya, Moni. profe, igual le voy a hacer una consulta de ahí. Ya. Pero hágamela Eh, por mientras. lo que pasa es por la última receta que dio. No sé si a usted le ha pasado en su CEFAM que lo sale una alerta cuando uno ingresa al root de la persona. Y en el privado saldrá también, para dar un ejemplo. Por ejemplo, hay una señorita frente mío y, y tiene nombre de hombre. No Ah, sé si entiende. sí, es cuando se identifican con otro género. Entonces uno tiene Claro. el nombre social. Pero no, eso pasa en el público porque estamos en línea, pues. Pero en la Ah, farmacia no. sí, porque se enojan. Cuando uno, por ejemplo, yo veo que es hombre y lo trato por el nombre, porque no me he dado cuenta de la alerta y se me espantan. Sí, se enojan. Es que hay que tener respeto por las personas que se identifican con otro género y las personas ¿Mm? que se identifican con otro género tienen que tener respeto con nosotros que a veces quizás nos cuesta un poco más, sobre todo con la gente que es de generaciones un poquito mayores, ¿cierto? Yo soy súper pro activista de LGTQB más y toda la cosa. Pero, claro, pues hay gente que le cuesta más como darse cuenta o integrarse a este nuevo mundo que vivimos, pues. Sí, pues yo no tengo problema con eso, es que lo que pasa es que de repente no se nota, no se ve, y uno Sí, comete el error. obvio, pero uno adivino no es. Pero quizás cuando uno ya se percata, tratarlo siempre con harta empatía, como lo vimos en la clase anterior. Con respeto, empatía, cercanía. Correcto, eso se hace. Ahí tenemos 10. 11, 12 me van a responder. Ya, estamos. ¿Falta alguien que voy a empezar? ¿No? 2, 4, 6, 8, 10. Ya, vámonos. Puse 10 segundos para responder, así que vivitas al movimiento. Voy. 1, 2, 3. Ay, alguien se cayó justo. No sé quién fue.
Ya, clase de el martes y la del jueves. Dice, ¿cuál es la función principal del auxiliar de farmacia? A, preparar recetas magistrales sin supervisión. Azul, dispensar medicamentos y brindar información al paciente. Amarillo, prescribir tratamientos según síntomas. Ay, verde, auditoría interna de farmacia. Muy bien. ¿Y respondió uno? Profe, Y cuando yo, usted y todavía yo, yo, está yo. viendo las alternativas, se Buen cierran tiempo. en muy poco tiempo. Muy poco tiempo. Yo Profe, lo fui que el pasa único que es dije, que a mí no me sale la alternativa en mi teléfono. Entonces, yo tengo que ver o escuchar lo que usted lee para poder marcar. No alcanza ni a Sí, respirar, profe. igual, profe. Ya, a ver, espérenme. Es Ya, muy poquito el tiempo, por eso. voy a dejar. alcancé. Ya, denme 5 segundos, espérenme. Les voy a poner más tiempo a las preguntas. Espérenme, puedo dejar de compartir o si no la van a ver. Ya, espérenme. Ahí, voy. ¿Dónde está la cuestión? Ah, 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 ah. Esta era. Ya, espérenme. Ahí. Por mientras conversan de algo. ¿Vieron la serie de Chespirito? No me gusta, Cuéntela, pues, jefa. Usted no sabe me ahí. gusta, no me ¿Por, gusta. por qué no te gusta? Está muy ¿Cuándo bueno. vamos a hacer la convivencia? Es que lo que pasa es Yo vi que la primera, lo- nomás el primer capítulo. Yo no me igual. Yo gusta. O igual. sea, Pero encuentro que buena. segundas partes nunca son buenas. Es que era Pero hoy Así la dan para... que, no sé, no. Tengo una visión del mundo como distinta. Soy Era, especial. era muy mala la doña Florinda. Es que lo que yo soy como la Rupertina. Ya voy, me faltan dos. ¿Por qué? Ya, a ver, pero vamos a tener que volver a ingresar. Ya, les voy a mandar el link de nuevo porque les cambié la configuración. Ay, Dios Profe, mío. me perdí de todo. Pero ténganme paciencia. Ay, Dios No, mío. yo perdí todo. Quería dividir la pantalla y no pude. No Profe, se con preocupe, respecto a profesora. Yo le tengo paciencia. a la serie de Chespirito, por lo que escuché por ahí, decían de que la serie hicieron los hijos de Chespirito. Y ellos le tenían mal a la doña Florinda, por eso que le hicieron así. Sí, po. Sí, Sí, eso se dice. por culpa Profe, de el él. mismo código, ¿cierto? Espérame. Voy. Ya les compartí pantalla, ¿cierto? Sí. Ahí va. Ahí va el código, se está cargando. No, de otro. Ya. Vamos de nuevo. Ténganme paciencia. Sí, Génesis, contéstame. ¿En el WhatsApp está o no? Sí, sí, mandé el link, el mismo link por WhatsApp. Ah, ya. ¿Cuándo no? Ahí está. ¿Qué número era? Voy, ¿Qué voy. número era, profe? 999148. Susan, paciencia. Mejor vean la serie de Luis Miguel, es mejor. Ya. Ahí vamos de nuevo. 2, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. No, a mí no me gusta Luis Miguel. Ah, eliminar, bloquear, fuera. Ay, No, yo voy más por serie, no sé, po, Jessica, Existencial. la serie, suponte las que me he visto, que me la he visto ya como 3 veces, suponte la del Doctor Milagro. nueve Ese tipo nueve de serie me nueve gusta a uno mí. cuatro ocho 999 Ah, yo pensé que la sombra de Grey. No, ya me la sé de memoria. Ya. ¿Quién falta?
Ya, el Juanito es por el chat, la Génesis igual, la Moni también por el chat y la Dani por el chat. Son 4, 2, 4, 6, 8, 9. Falta uno. ¿Quién falta? 6, 8, 9, 10. Ah, yo, pues, ya. Ahí, ya, ahora sí. Ya, voy a leer rápido. No, espérese. ¿Cuál es la función principal del auxiliar de farmacia? Rojo, preparar recetas magistrales. Azul, dispensar medicamentos y brindar información al paciente. Amarillo, prescribir tratamientos según síntomas. Verde, realizar auditorías internas en la farmacia. Pucha, qué talento. Sí, Azul. Juan. Muy bien, dispensar es la función principal, pero también tenemos la recepción, el almacenamiento. Muy bien. Siguiente. ¿Cuál es una de las competencias clave que debe tener el auxiliar de farmacia? Rojo, interpretar radiografías. Verde, realizar diagnósticos clínicos. Azul, confeccionar recetas médicas. Amarillo, comunicación efectiva y empatía. Bien, comunicación efectiva y empatía. Muy bien. Chale. Chale, vale. ¿Qué método de almacenamiento se basa en fecha de vencimiento del medicamento? Rojo, FIFO. Azul, LOFO. Amarillo, Pepe. Verde, FEFO. Bien, Génesis. Bien, Juanito. Ahora mucho tiempo, ¿ven? El FEFO. El FEFO era primero en expirar, primero en salir. El FIFO era primero en entrar, el IN. First in. ¿Cuáles de los siguientes medicamentos se pueden adquirir con receta retenida sin control de stock? Rojo, clonazepam. Azul, morfina. Amarillo, amoxicilina. Verde, fentanilo. Sin control de stock. La amoxicilina es sin control de stock. Receta retenida sin control de stock. La clonazepam, morfina y fentanilo son con control de stock. ¿Cuál de las siguientes funciones puede realizar una matrona según su ámbito profesional? Rojo, prescribir analgésicos mayores. Azul, tratamiento de patologías psiquiátricas. Amarillo, prescripción de anticonceptivos orales. Verde, prescripción de psicotrópicos. Prescripción de anticonceptivos orales. Recuerden, la matrona es solamente genitourinario. Anticonceptivos, antibióticos para la infección urinaria, vitaminas prenatales, postnatales. ¿Cuál es la característica obligatoria del área de almacenamiento de medicamentos? Rojo, estanterías de madera. Azul, estar a temperatura ambiente. Amarillo, de 10 a 15 centímetros del suelo y techo y 5 centímetros de la pared. Verde, iluminación directa y continua. Bien, Juanito. Danitza, no lo retía, ¿sí? De 10 a 15 centímetros del suelo y techo y a 5 centímetros de la pared. Profe, que no me deja escuchar. Ya, de 10 a 15 centímetros del suelo y techo y a 5 centímetros de la pared, ¿cierto? Para no acumular polvo. ¿Cuál de las siguientes condiciones técnicas es fundamental para un auxiliar de farmacia?
Rojo, anatomía patológica. Verde, redacción de informes clínicos. Amarillo, legislación farmacéutica chilena. Verde, programación computacional avanzada. Muy bien, legislación farmacéutica era una de las competencias que había que tener. ¿Cuál de los siguientes profesionales puede prescribir medicamentos para animales? Qué fácil. Rojo, matrona; azul, cirujano dentista; amarillo, médico veterinario; verde, químico farmacéutico. Ah, esa la respondieron al tiro. Muy bien. No hay mayor explicación para esa pregunta, dependiendo qué tipo de animal. ¿Qué característica tiene la receta cheque? Solo se usa para medicamentos veterinarios. Rojo, azul puede ser emitida por cualquier profesional de salud. Amarillo es un formulario exclusivo para psicotrópicos y estupefacientes. Verde no puede ser retenida por la farmacia. Oye, que están capo hoy día. Parece que vamos a tener puros 7 en la prueba. Muy bien, Dani, muy bien, Juan. ¿Qué productos deben estar refrigerados? Analgésicos comunes rojos, insulina y vacunas azul, amarillo anticonceptivos orales, verdes, vitaminas en comprimidos. Muy bien, Juan, con mayúscula y en grande. Mira que están secos hoy día. ¿Cuál es el rol del auxiliar de farmacia en la recepción de medicamentos? Rojo, firmar las recetas; azul, verificar producto, cantidad, lote y fecha de vencimiento; amarillo, utilizar recetas retenidas; verde, solo recibir mercadería y almacenar. Oye, que están seco. Qué buena profesora tienen, entendieron todo. ¿Cuál de los siguientes medicamentos se puede adquirir sin receta médica? Venta directa. Lorazepam rojo, azul metadona, amarillo paracetamol, lisdexanfetamina verde. ¿Quién dijo metadona? Ojalá vendieran metadona sin receta. Ya, chiquillos, muy bien. Ah, el podio. ¿Quién es? Ay, no veo. Daniela, segundo lugar. Y primer lugar, la Danita. ¡Al fin estoy en el podio! Qué loca. ¡Al fin! Ya, espérenme, vamos a pasar lista. Dejar de compartir porque si no me bajan el video. Dejar de compartir. Ya. Hoy día estamos de abajo para arriba, de arriba para abajo. De arriba para abajo. Ya. De abajo hacia arriba. Hasta arriba. Soy pilla, Susi. Creo. Ay, ¿cómo salgo de aquí? Ahí está. Profe, ¿le puedo pedir un favor? Dígame. Si acaso puede, y si quiere, darme el ejercicio por WhatsApp, el que de los cálculos que dijo recién delante. Ah, ya, ¿Me lo puede escribir, por favor? te lo escribo. Lo escribo por WhatsApp. Déjame pasar la lista. Muchas gracias. Ya. Profe, ¿a qué hora se abre la prueba? A las 9:30. Porque Gracias. tengo que activarla. Ya. ¿Hasta cuándo se puede dar la prueba? ¿Hasta mañana? Hasta mañana a las 10. Ya. Ayúdenme Ojalá con que no me vuelva a pasar lo Ya. mismo con la prueba. ayúdenme con el WhatsApp para los que no están presentes. Ya, Francisca Villa. Sí estaba. Presente. Ya, Fran. Catalina Vidal. No. Justificada. Justificada. Daniela Valderrama. No, está justificada. Ay, espérate, ¿dejé de grabar o no? No, pues porque